Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la última videoconferencia del ciclo. Entiendo que el domingo nos vamos a ver, si los creadores lo permiten, para una jornada larga donde vamos a poder discutir en profundidad todos los temas que hemos tratado a lo largo de este proceso académico. Hoy día, y para efectos de el cierre de la clase y de la videoconferencia, nos corresponde justamente abordar la ley de cierre de faenas e instalaciones mineras, a la cual hemos ido aludiendo permanentemente a través de los distintos capítulos que hemos ido analizando desde su evolución. Recordemos que el cierre de faenas mineras no está regulado en el Código de Minería, no está regulado en el Reglamento de Seguridad Minera, no está regulado en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. El año 85, acuérdense ustedes, se dictó el Reglamento de Seguridad Minera. Fue modificado el año 93, todavía sin hacer ninguna mención explícita al cierre de faenas mineras, y recién el año 2004, en el contexto de la evolución que se produjo fuera del ámbito regulatorio, en el contexto de el acuerdo con el sector de la gran minería, y a partir del desarrollo de la correspondiente guía metodológica, el año 2004 recién se modifica el Reglamento de Seguridad Minera, que vimos en la clase anterior, incorporándosele al mismo el título 10º, que por vez primera, en términos regulatorios, concretos, con normas jurídicas específicas, abordó el tema. Esta ley, que tuvo una discusión en el Congreso no tan extensa, yo diría que no tan conflictiva tampoco, Uno podría haber pensado que una ley como esta podría haber generado mayores discusiones o una extensión mayor en el proceso, en términos de tiempo, en el proceso legislativo, pero no fue así. Yo tiendo a suponer porque por una parte llevábamos ya un buen tiempo de aplicación del título 10º del Reglamento de Seguridad Minera, por lo tanto ya había una experiencia práctica en la forma de abordar el punto, y se habían desarrollado ya bastantes estudios asociados a la forma de enfocar legislativamente el cierre de faenas mineras desde el año 2002, ¿cierto?, cuando se elabora y se empieza a poner en práctica la guía metodológica asociada a esta fase. De manera que yo creo que esta potencialidad que tenía este proceso legislativo de ser sumamente conflictivo finalmente no fue tal, a mi juicio. Pudo haber sido mucho más engorroso. No lo fue por las razones que creo yo y que les señalé anteriormente, derivadas de la experiencia acumulada y de, por lo tanto, la existencia de un consenso más o menos interesante en este ámbito. Como saben, esta ley 20.551 va a entrar en vigencia recién en noviembre del año en curso. Tiene una vigencia diferida, un periodo de vacancia, y se está a la espera de, además, de la dictación del reglamento correspondiente, que muy probablemente va a colocarle un borrón gigantesco al título 10º del Reglamento de Seguridad Minera, y por lo tanto los documentos, los instrumentos jurídicos matrices van a ser tanto la ley 20.551 como su reglamento. Ahora, la ley regula, como bien se denomina en su objeto, regula el cierre de las faenas mineras asociadas a la industria extractiva minera llevada adelante por una empresa minera. Y a partir de eso, ¿cierto?, el artículo 3 de la ley, entre otras definiciones, define y explica de qué se trata una faena minera, qué es lo que es conceptualmente, qué es lo que es la industria extractiva minera
y qué es lo que es una empresa minera. Y esto es muy importante de tener claro desde el punto de vista conceptual para los efectos de definir a quién le aplica esta ley. Y esta ley precisamente le aplica a el cierre de faenas mineras asociados a industria extractiva minera y adelante por una empresa minera, que es el sujeto que pone en movimiento todo este conjunto de actividades. Y para hacer una suerte de resumen, ¿cierto? El concepto de faena minera que está establecido en la ley tiene que ver con los aspectos de carácter físico que están asociados a una mina, ¿no? Se refiere a las instalaciones, ¿cierto? A los botaderos, a las plantas de tratamiento, a las fundiciones, es decir, todo lo que es la dimensión material o física que está involucrado, íncita, en una operación minera. Y desde el punto de vista del concepto de industria extractiva minera, hace una definición que apunta ya no tanto a la cuestión estructural, material, física, sino que a los procesos, al concepto de proceso. Y se refiere en consecuencia al conjunto de actividades relacionadas con exploración, prospección, construcción, explotación y beneficio de las sustancias minerales, ¿cierto? De las sustancias fósiles y de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Eso es, en resumen, digamos, el marco del punto de vista del objeto de la que da cuenta esta ley. Como buena ley que fija ciertos estándares de comportamiento a los regulados, es decir, a estas empresas mineras que llevan adelante, ¿cierto? O que son titulares de faenas mineras asociadas a la industria extractiva minera, como buena ley que es de esta naturaleza, obviamente coloca a una entidad administrativa a cargo de administrar la ley. Y que no es otro que, obviamente, el Servicio Nacional de Geología y Minería, que es el superórgano para los efectos de administrar el conjunto de disposiciones que establece este estatuto legal. Desde luego le da la facultad la ley de pronunciarse sobre las propuestas o proyectos de planes de cierre que le tienen que presentar los titulares de las empresas mineras correspondientes previo al inicio de la faena minera. Obviamente, María Karina es precisa al señalar que la segunda atribución que tiene, o la segunda atribución principal que tiene el SENAGIOMIN, es la de ser el cancerbero. El cancerbero de este estatuto legal, es decir, fiscalizar el cumplimiento en general de las disposiciones establecidas en la ley y en particular de velar por el cumplimiento exacto, fidedigno y oportuno de las medidas contempladas en los planes de cierre. Tienen la facultad, desde luego, de pronunciarse sobre la valorización de los planes de cierre, sobre la valorización de los costos asociados a los planes de cierre. Tienen la facultad de dictar o impartir instrucciones a través de ciertas guías metodológicas que, sin duda, junto con el reglamento, van a ser instrumentos fundamentales para poder comprender a carta cabal los alcances establecidos en esta misma ley y en el propio reglamento. Y en consecuencia, también en el ejercicio de inspección y de fiscalización que puede llevar adelante el SENAGIOMIN, tiene la facultad de imponer las sanciones que ameriten el caso, según el tipo de vulneración que se haya producido en el desarrollo y en la implementación de un plan de cierre. Ahora, yo diría que creo que una idea fundamental que tenemos que entender es el objeto, o sea, la finalidad del plan de cierre de faenas e instalaciones mineras. Y esta no es otra que la de establecer un conjunto de medidas, de acciones, de actividades que tienen por objeto hacerse cargo de los impactos que produce la actividad minera, después, ¿cierto?, de su vida útil, de manera de poder establecer un conjunto de mecanismos que permitan la estabilidad física y química de la faena minera. Y así
poder permitir la adopción de medidas idóneas para evitar riesgos sobre la salud humana, sobre la salud de las personas, de todos nosotros, y desde luego medidas para prevenir o mitigar los impactos ambientales que se derivan de la faena minera. Y es por eso, y en atención a este delicado objetivo, como ustedes comprenderán, que tienen los planes de cierre, que es una guía que se le da en definitiva al regulado, al empresario minero, digamos, para ir haciéndose cargo sucesivamente a lo largo de la vida útil de los efectos que se derivan de su emprendimiento minero. Por esa razón, por la relevancia que tiene este objetivo del plan de cierre, es que se establecen ciertos mecanismos de control. Y el mecanismo de control principal de que da cuenta la ley es lo que tiene que ver con las actividades de auditoría. Pedro, llegó la imagen. No, que había señalado que se había pegado la imagen y no había sonido. Pero ya estamos en directo. No alcancé a tomarme un café. Bueno, les decía que, dada la relevancia esencial que tiene en términos de finalidad del plan de cierre, Margarita se ríe, es que se establecen mecanismos de control. Mecanismos de control que tienen que ver, por una parte, obviamente, con los ejercicios propios, con la potestad pública de fiscalización del SERNAGEMIN, por un lado, y por otro lado, con los mecanismos de auditoría que establece la ley y que pueden ser ordinarias, extraordinarias o finalmente voluntarias. Y así como la faena minera es dinámica, el plan de cierre también es dinámico. Y en función de las mismas auditorías o de modificaciones eventualmente sustanciales que se pueden ir produciendo en el proyecto minero, es que sino que se debe ir ajustando el plan de cierre en el tiempo. La auditoría, vamos a volver más tarde sobre un momento más sobre las auditorías. La auditoría ordinaria, la auditoría usual a la que se debe someter el emprendedor o el empresario minero, en este caso, es aquella que se tiene que hacer a lo menos cada 5 años. Cada 5 años, ordinariamente, de manera usual, de manera obligatoria, el empresario minero tiene que someter la marcha de su plan de cierre a una auditoría, de manera que el auditor pueda levantar las observaciones que le permitan, a su vez, al Servicio Nacional de Geología Minería determinar el grado de cumplimiento que tiene el plan de cierre y eventualmente aplicar una sanción si es que se acusa algún incumplimiento total o parcial del plan de cierre, o más bien determinar que es necesario, como les decía recién, ajustar, ¿cierto?, actualizar el plan de cierre a la nueva realidad que se está configurando en ese proceso. Por otro lado, las auditorías extraordinarias son aquellas que requieren, dice la ley, de una mayor profundidad de análisis respecto a determinadas situaciones calificadas que establece la ley y que puede exigir, ¿cierto?, el SERNAGEMIN para los efectos de velar por el cumplimiento y por la eventual actualización que se tiene que hacer. Y la auditoría voluntaria se da básicamente cuando el titular llega a la conclusión de que su proyecto minero va a ser objeto o está siendo objeto de modificaciones sustanciales. Y como su proyecto minero está siendo objeto de modificaciones sustanciales, obviamente tiene la atribución, antes que llegue el cancerbero, me refiero al SERNAGEMIN, de someterse a un proceso de auditoría ordinaria. Me interrumpen cuando lo deseen. Como veíamos a propósito del reglamento de seguridad minera, en el título 10, la ley también mantiene un principio que es fundamental. Y es que el emprendimiento minero
no puede concretarse sin antes haber presentado, uno, y dos, haber aprobado por parte del Senajimín el correspondiente plan de cierre. Y en el caso que no sea así, se tipifica evidentemente esa situación como una infracción a lo dispuesto en la propia ley. Ahora, la ley también, a propósito de los planes de cierre, establece una clasificación y que las divide en consecuencia en planes de cierre parciales y planes de cierre finales. Esto es muy importante porque generan consecuencias distintas uno y otro. El plan de cierre parcial, como lo indica su nombre, es aquel que contempla un conjunto de medidas destinadas a cerrar una parte, una sección, una instalación determinada durante la operación de una faena minera. Es decir, no se refiere al conjunto total de las instalaciones o componentes de la misma, sino que a una particular o a un conjunto particular de estas. Y el segundo tipo de cierre, que es el plan de cierre final, ¿cierto?, es aquel que concierne o recae sobre la totalidad absoluta de todas las instalaciones que componen la faena minera, que se desarrolla al final, ¿cierto?, de la vida útil de la faena minera y que se acredita o se verifica a través del certificado de cierre final que tiene que otorgar el Senajimín llegado el caso. Ahora, desde el punto de vista de las consecuencias, y a propósito de esta división entre cierre parcial y cierre final, fíjense ustedes que el cierre parcial, o sea, en la medida que el Senajimín te otorgue, ¿cierto?, te otorgue un certificado de cierre parcial, tú tienes la posibilidad de ir reduciendo o de solicitar la reducción proporcional de la garantía financiera que le tienes que otorgar, a la cual nos vamos a referir, que le tiene que otorgar al servicio, al Estado, digamos, para efectos de asegurar el cumplimiento de las medidas. Es decir, se te va reduciendo el monto de la garantía. En cambio, si tú tienes el certificado de cierre final, obviamente eso significa que ya cubriste, ya cerraste, cumpliste con las medidas adecuadas para los efectos del plan, de implementar tu plan de cierre, y por lo tanto tienes el derecho de solicitar la liberación total de la garantía que otorgaste en su minuto. Efectivamente, el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera tiene un nivel bastante conceptual, de acuerdo con el nivel de desarrollo de ingeniería. Ahora, desde el punto de vista de los contenidos de los planes de cierre, desde el punto de vista de los planes de cierre, veíamos hace unas clases antes y en otros videos que la ley distingue dos tipos de procedimientos: el procedimiento de aplicación general y el procedimiento simplificado de planes de cierre. Y dado que en el caso de los procedimientos de aplicación general estamos hablando o nos estamos refiriendo a proyectos de mayor envergadura, es que los requisitos que debe presentar un plan de cierre y por lo tanto el pronunciamiento que debe recaer sobre lo mismo es mucho más complejo que el que tiene que ver con aquellos planes de cierre que se someten al procedimiento simplificado, es decir, de faenas que importan una extracción menor a, ¿cierto?, las 10.000 toneladas mensuales. De manera que esa es una de las diferencias entre el procedimiento de aplicación general y el procedimiento de aplicación simplificado. En un caso tenemos obligación de extender garantía, en otro no. En un caso estamos obligados a auditorías ordinarias, en otro caso no lo estamos. Esas son las diferencias fundamentales entre un procedimiento de aplicación general y un procedimiento de carácter simplificado. La tramitación procesal de ambas peticiones, es decir, de ambos procesos, dependiendo del volumen de extracción estimado, es bastante similar. No vale la pena mucho detenerse en el proceso.
y, y como les decía, uno de los elementos clave, o uno de los elementos centrales que están establecidos en la ley 20.551 tiene que ver con poder realizar un seguimiento efectivo del cumplimiento también efectivo y oportuno de las medidas establecidas en los planes de cierre. Y para eso se establecen las auditorías que yo les señalaba que tienen que ver con, o que pueden ser auditorías ordinarias, auditorías extraordinarias o auditorías voluntarias. Ahora, les decía que la ley clasifica los planes de cierre o la clasificación clásica que hace tiene que ver con planes de cierre finales como plan de cierres parciales, pero también contempla un tercer tipo de plan, que son los planes de cierre temporales. Algo de esto hablamos en la última clase cuando nos referimos a la regulación que establece sobre la materia el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera, y es que dadas determinadas circunstancias, el operador minero, el empresario minero puede verse la necesidad o la obligación de suspender temporalmente, transitoriamente, por razones económicas o de otra índole, su faena minera, digamos, la realización, ¿cierto?, de las actividades asociadas a esta industria extractiva minera. Por lo tanto, tiene el legítimo derecho de poder suspender temporalmente esa faena, pero la ley le dice que junto con reconocerle ese derecho también le exige una obligación, y la obligación es que tiene que presentar un plan de cierre temporal para los efectos de que mientras dure esa paralización no se generen efectos negativos sobre la salud de las personas o sobre el medio ambiente, porque tendrá toda la prerrogativa o toda la facultad el titular minero para poder suspender por las razones que sean, pero tiene que hacerse cargo de lo que pasa entre medio, porque suspender temporalmente una faena minera no es lo mismo que detener un vehículo. Es decir, como ustedes saben, o la mayor parte de ustedes saben, por la experiencia que tienen en esta materia, la mina es un cuerpo absolutamente vivo que, como nuestro cuerpo humano, emite permanentemente. Emite al aire, emite gases, emite líquidos, emite fluentes, genera emisiones de material particulado, etcétera. Y por lo tanto, junto con reconocer la posibilidad de realizar esta paralización temporal, la ley le exige al operador minero que antes de concretar esa suspensión o paralización provisoria le presente el plan de cierre temporal. Este plan de cierre temporal no puede exceder de 2 años. Ese es el plazo límite usual o límite ordinario que le otorga la ley, pero también le otorga la posibilidad a aquel que paralizó temporalmente su faena minera de extenderlo por 3 años más. Por lo tanto, puede llegar a un máximo de 5, pero puede incluso este cierre temporal ser mayor que los 5 años. Y esto se produce cuando, vencido el plazo de paralización temporal, por razones cualificadas, el emprendedor minero le señala a la autoridad: mire, señor, tengo justificadas razones para sostener que mi paralización temporal tiene que ser mucho más allá que el plazo máximo que se me autorizó originalmente en 2, se me extendió luego a 3, pero ahora necesito más tiempo. La ley nos dice cuál es el tope final, en este último caso, de tiempo para los efectos de admitir esa paralización temporal. No señalando ese plazo, lo que sí le interesa es que, insisto, presente un plan de cierre temporal, pero además le incluye un desincentivo para extender indefinidamente la paralización temporal. Y le dice a ese emprendedor minero que paraliza más allá de 5 años que le
modifique la garantía financiera y aumente el valor de la garantía financiera hasta un 30% del valor total original. Por lo tanto, evidentemente es un desincentivo para que se empiece a jugar indefinidamente con las paralizaciones temporales. Y ya vamos a ver que la ley, justamente para o a modo de desincentivar desde otro lado la paralización temporal indefinida, que finalmente se convierta en una paralización final, tipifica la figura del abandono. Ahora, ¿qué pasa si, habiendo sido solicitado por el emprendedor minero la paralización temporal, presentó su plan de cierre temporal, le dieron, por ejemplo, 2 años, le dieron el máximo original, luego pidió ampliación por 3 años más, luego pidió la ampliación súper extraordinaria de 5 más XX, y habiendo transcurrido los plazos por los cuales se le otorgó esos máximos de paralización temporal, él no reanuda su faena en la fecha indicada y señalada por el SERNAGIOMIN, el SERNAGIOMIN en ese caso tiene la atribución plena para ejecutar la garantía financiera que debió otorgar en su momento el operador minero, lo que significa que cobra esa garantía, se hace del dinero que representa esa garantía, y por sí mismo el SERNAGIOMIN tiene que llevar adelante la ejecución del plan de cierre. De manera que, si ustedes ven, si bien es cierto, hay una prerrogativa que reconoce un hecho real que tiene que ver con ciertas circunstancias en que se puede paralizar temporalmente la faena, finalmente fija desincentivos, por un lado cobrándole más en la garantía, teniendo que modificarla cuando excede los 5 años, por otro lado diciendo que si se pasa de pillo y no reanuda la faena en la fecha indicada, se le ejecuta la garantía por parte del Estado y por lo tanto se lleva a su costo, evidentemente, la ejecución de las medidas asociadas al plan de cierre. Y además, como les señalaba, el tercer desincentivo tiene que ver con la creación de la figura del abandono. Del abandono que no es otra cosa que la dejación de la faena de instalaciones mineras sin cumplir con las normas que establece la ley 20.551. Y en concreto establece 2 figuras. Una, el abandono directo, a propósito de la paralización temporal, que es cuando se paralizó temporalmente la faena, pero no se presentó previamente el plan de cierre temporal. O bien, cuando, habiendo sido presentado el plan de cierre temporal, no se cumplieron las medidas establecidas para ese tipo de plan. Y el abandono, digamos, más bien encubierto, es aquel que hace suponer a la autoridad que, dadas las diversas extensiones, que dados los incumplimientos, lo que en definitiva quiere hacer el titular del emprendimiento minero, digo, es no cumplir bajo ningún respecto las medidas a las que se obligó a ejecutar asociadas al plan de cierre minero. Y es por eso que en esos casos el abandono encubierto, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales que se pudiesen derivar de ese hecho, castiga con el rango de sanciones en términos pecuniarios más altas, que es entre 1.000 y 10.000 unidades tributarias mensuales. Ahora, María Karina, no veo en la ley 20.551 participación de los tribunales ambientales respecto al conocimiento de las reclamaciones o los recursos que procedan, sino es la justicia civil la que lo hace de él mismo. A ver, la competencia de los tribunales ambientales, o sea, primera cosa, efectivamente no hay ninguna mención a los tribunales ambientales en esta materia.
Y eso tiene que ver con tratar de despejarles de inmediato un mito que parece estar dando vuelta en muchos actores, públicos, privados, etcétera. La rimbombancia y no quiero decir con esto que no sea menor la ley que creó los tribunales ambientales, que fue publicada esta semana, a principios de esta semana, de la semana pasada, digo. No quiero decir que restar la importancia, pero lo que ustedes deben tener claro es que los tribunales ambientales no van a conocer de todas las materias ambientales. O sea, quien crea que todos los temas controversiales asociados a conflictos de naturaleza ambiental van a ser conocidos por los tribunales ambientales está absolutamente equivocado. La ley que crea los tribunales ambientales le da una competencia súper precisa. La primera tiene que ver con reclamaciones administrativas, ¿ya? Que tienen que ver ya sea de decisiones que emanan de la Superintendencia del Medio Ambiente o reclamaciones que tienen que ver con la calificación ambiental de proyectos bajo determinados supuestos. Básicamente esa es la competencia desde el punto de vista de las reclamaciones administrativas. La segunda competencia que tienen los tribunales ambientales es pronunciarse sobre solicitudes de imposición de medidas cautelares por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente en el contexto de un procedimiento sancionatorio seguido por la Superintendencia. Y la tercera o el tercer ámbito de competencia de los tribunales ambientales tiene que ver con conocer y decidir y pronunciarse vía sentencia de demandas reparatorias por daño ambiental derivadas de la responsabilidad civil extracontractual por este concepto. Y no hay más, ¿ya? Obviamente tendrá otras en la medida que futuras leyes le vayan otorgando atribuciones para poder conocer de determinadas controversias, por cierto, que se encuadren dentro de las materias ambientales. La superintendencia fiscalizará durante el desarrollo del plan de cierre a lo largo de la vida del proyecto minero, o qué papel jugará la superintendencia del medio ambiente. Esta es una pregunta que hemos intentado responder a lo largo de todo el curso. María Karina dice, yo creo que en principio correctamente, que la ley señala, y así lo indica, que todas las atribuciones fiscalizadoras del Cernagiomín son sin perjuicio de las que tenga en su oportunidad y de acuerdo a cada caso la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero yo sigo insistiendo con que esto tiene una regulación bastante ambigua, porque si ustedes, déjenme ver si encuentro la norma a propósito de la fiscalización de los planes de cierre. Fíjese usted, el artículo 44 de la ley de cierre de faenas mineras, inciso 1, 2, 3, dice: si el incumplimiento, se está refiriendo aquí al incumplimiento de los planes de cierre, si el incumplimiento versare sobre materias cuya calificación estuviere contenida en la resolución de calificación ambiental, ¿ok?, e incidiere ese incumplimiento en la determinación del incumplimiento total o parcial del plan de cierre respecto de materias medioambientales, el servicio, es decir, el Cernagiomín, deberá resolver, es decir, le está reconociendo plena competencia al Cernagiomín, el servicio deberá resolver, es decir, antes de sancionar o no, deberá resolver previo informe vinculante de la Superintendencia del Medio Ambiente, la que deberá informar dentro del plazo de 15 días. Pero agrega: lo anterior es sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Superintendencia del Medio Ambiente de conformidad a su ley orgánica. Es decir, ¿estamos o no estamos? ¿El Cernagiomín tiene competencia plena o no la tiene? Parece que sí, porque lo único que es necesario es pedirle un informe, que además es vinculante, que tiene que provenir de la Superintendencia de Medio Ambiente cuando estamos evidentemente ante casos en que de proyectos cuyos planes de cierre han sido aprobados a través de una resolución de calificación ambiental. Pero después agrega la ley: en todo caso,
Eso sin perjuicio de las competencias que tenga la Superintendencia del Medio Ambiente, lo cual podría eventualmente significar que un desgraciado operador minero que tuvo la desgracia o el dolo de no cumplir con su plan de cierre podría haberse enfrentado o debería encarar dos procesos sancionatorios diferentes, enderezados por dos órganos de la administración del Estado distintos, Superintendencia y Cernagiomín, aplicándosele en consecuencia dos sanciones diferentes, lo cual es sumamente discutible desde el punto de vista de uno de los principios fundamentales que se encuentran asociados al debido proceso, y que es el non bis in idem, es decir, no ser sancionado más de una vez ni procesado por un mismo hecho. Por lo tanto, insisto que puedo estar súper equivocado, de hecho es probable que lo esté, y ojalá lo esté. Creo que el tema de las competencias en materia de fiscalización y seguimiento de planes de cierre, cuando están enganchados, como ocurre la mayor parte de las veces, de una resolución de calificación ambiental, no está claro si el competente absoluto va a ser el Cernagiomín o bien la Superintendencia. En todo caso, la ley que crea la Superintendencia, y al mismo tiempo también, por otro lado, es una disposición bien curiosa porque está incrustada de manera bastante particular, también en la ley de tribunales ambientales se establecen mecanismos de solución cuando se verifican contiendas de competencia entre distintos órganos de la administración del Estado, como podrá ser en este caso entre el Cernagiomín y la Superintendencia del Medio Ambiente. Por supuesto, los abogados nos vamos a entretener mucho con esto para los efectos de poder defender adecuadamente los intereses de los representados, con el único objeto de que sean sometidos o que sus infracciones eventuales de ser sean conocidas y resueltas por el órgano al cual le cabe conocer en estricto rigor o en derecho. Entonces, es curioso que una ley como esta no haya zanjado adecuadamente este tema. Creo que les dije, cuando abordamos el tema de los tribunales ambientales y cuando abordamos este tema en una de las clases, en el capítulo 2 o 3, no me acuerdo, capítulo 2 parece, que esto generalmente obedece a transacciones, en el buen sentido de la palabra, transacciones y acuerdos entre los diversos actores públicos, en este caso entre dos actores fiscalizadores gubernamentales, por definición, como el Cernagiomín y la Superintendencia del Medio Ambiente, donde ninguno quiere perder competencia, sino antes bien acumular mayor competencia, pero en todo caso que no se le vea disminuido su rol en esta materia. Vamos a ver cómo se desarrolla esto a lo largo del proceso. Creo que cuando revisé la historia fidedigna de la ley 20.551, no me pareció ver una participación relevante del Ministerio de Medio Ambiente y de los órganos que están asociados al mismo, como son la Superintendencia de Medio Ambiente, para los efectos de defender con claridad las competencias y atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Puede que me equivoque, pero tengo la impresión que en el proceso legislativo no hubo un rol activo por parte de dicha cartera que pudiese haber sostenido adecuadamente, o bien se solucionó, como muchas veces ocurre, a través de una historia que no se escribe, sino que simplemente a través de acuerdos que van por fuera, en el buen sentido de la palabra, entre las instituciones concernidas, en este caso el Cernagiomín y la Superintendencia, para establecer un punto medio que a veces es fatal porque, como les digo, produce confusiones. A propósito de la garantía, que hay varios aspectos que se pueden abordar, pero acuérdense que la clasificación usual que hace la ley entre los planes de cierre son los planes de cierre parciales y los planes de cierre finales. Y como un apéndice, ¿cierto?, está el plan de cierre temporal, que se produce cuando se generan estas detenciones provisorias de la faena minera.
Entonces decíamos que el efecto sobre la garantía, a la que ya me voy a referir, es que si se te aprueba el cierre parcial, que tiene que ver con una o más, pero no todas las instalaciones de la faena minera, tú puedes solicitar la liberación proporcional del monto de la garantía financiera que le otorgaste al Estado. En cambio, si se te da un certificado de cierre final, obviamente como ya cumpliste, supónese, todas las medidas a las que te comprometiste en el plan de cierre, entonces tienes derecho a obtener la liberación total de esa garantía. Es decir, lo que tú garantizaste vuelve a tu patrimonio. La ambigüedad entre la Superintendencia de Medio Ambiente, me pregunta Héctor, y SERNAGEMIN, ¿qué organismo la define? La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuando se produce este tipo de controversias eventuales entre dos órganos administrativos, como en este caso, invita primero a que ambas carteras o que ambos servicios se pongan de acuerdo. Y en caso de que no se produzca acuerdo, invita a que los ministerios de los cuales dependen estos organismos se pongan de acuerdo. En este caso, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería. Y si ninguno de los ministros se pone de acuerdo, entonces va a tener que resolver el presidente de la República. Vaya potestad. Pero, desgraciadamente, no la tengo acá. Hay algunas modificaciones respecto de esta regla en la ley que creó y que se publicó hace pocos días atrás, en la ley de Tribunal Ambiental, donde establece algunas reglas particulares a este marco general que te dije. Es decir, primero, ponerse de acuerdo los dos órganos en conflicto. Si no, van a sus ministerios respectivos, se toman un café los dos ministros, las dos ministras o ministro y ministra, y si no hay acuerdo entre los dos, dirime o define el presidente de la República. Si mal no recuerdo, creo que en la ley de Tribunal Ambiental se le dio un rol a la Contraloría, pero no estoy seguro. Se los voy a contar el domingo cuando por fin nos veamos las caras, pero en directo, porque yo no conozco la suya. Eso. Ahora, decíamos que dada la frágil y relevante importancia que tiene el plan de cierre en la vida útil de una operación minera, la invitación que hace el legislador a que naturalmente el operador minero cumpla. Si yo dije que iba a adoptar tales o cuales medidas en el plan de cierre, pues tengo que hacerlo. Pues bien, como es lógico, la ley se coloca en el caso de que no se cumpla, ¿no? o tipifica las causales de incumplimiento. Y las causales de incumplimiento genéricos son, obviamente, la cero implementación, como primera causal de incumplimiento. O sea, cero implementación, nada, no se implementó nada, ninguna de las medidas a las que se comprometió en el plan de cierre la empresa minera. Segundo, se entiende incumplido cuando hay solamente una implementación parcial debiendo ser integral, total, para cada una de las etapas de la faena minera. Tercero, la ley señala que hay incumplimiento cuando hay una implementación inadecuada, poco feliz. Ya sabremos el reglamento qué significa eso. Poco feliz del plan de cierre o de alguna medida. O la implementación inoportuna de las medidas establecidas en el plan de cierre. Esto es muy importante que lo tengan claro, porque si luego del proceso, porque para esto, es decir, para que el SERNAGEOMIN llegue a la convicción de que el titular minero incurrió en alguna causal de incumplimiento, ya sea incumplimiento total, parcial, inoportuno, inadecuado, etc., tiene que seguir un procedimiento donde se produce un pimponeo, en virtud del principio de bilateralidad, ¿cierto?, y de contradictoriedad. Un pimponeo, digo, entre el titular de la faena minera y el SERNAGEOMIN. Si finalmente el SERNAGEOMIN llega a la conclusión de que efectivamente se ha incurrido en un incumplimiento, tiene que declarar expresamente que el plan de cierre no ha sido satisfecho adecuadamente, íntegramente, oportunamente, totalmente, según sea la figura. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si el SERNAGEOMIN declara el incumplimiento?
Bueno, vuelve a tener sentido la garantía. El Cernagimin toma la garantía, la hace efectiva y va por la ejecución del plan de cierre con los fondos que están adscritos a ese instrumento financiero por el cual se garantiza, de lo cual ustedes podrán deducir que una de las protagonistas de esta ley de cierre de faenas mineras, y que no está en ninguna otra parte a lo largo del íter histórico de la regulación de cierre de faenas mineras en Chile, es la garantía. La garantía es precisamente la garantía de que el plan de cierre se tiene que ejecutar en tiempo y forma, y le permite al Estado operar directamente en la ejecución de las medidas cuando esos mecanismos a los que se comprometió el titular del proyecto no son adecuadamente implementados. Ahora, cuestiones interesantes de saber respecto de la garantía. La obligación del entero total de la garantía, es decir, de poner a disposición del Estado el total de la garantía, la ley distingue según el proyecto tenga una vida útil mayor o menor a 20 años. Si tiene una vida útil menor a 20 años, menor a 20 años, la obligación de enterar el total de la garantía financiera en favor del Estado tiene que cumplirse a más tardar a los 2/3 de cumplida la vida útil. Si la vida útil es mayor a 20 años, el entero o la obligación de enterar totalmente el monto de la garantía es o se cumple al año 15 de vida útil de ese proyecto. Y la garantía se va constituyendo o se va armando o se va enterando de manera gradual, porque me acabo de referir a los totales, y para los totales distinguen entre proyectos con vida útil superior o inferior a 20 años. Pero ¿cómo se va enterando a lo largo de este proceso, a lo largo de la vida útil? A ese efecto, la ley señala que una vez dado aviso del inicio, como lo dispone el Reglamento de Seguridad Minera, una vez dado el aviso del inicio de la operación minera, y dentro de los 30 días contados a partir de la comunicación que hace el titular del proyecto minero del comienzo de la faena minera, y supuesto evidentemente que antes de ese inicio ya presentó y obtuvo la aprobación de su plan de cierre, durante el primer año debe constituir la garantía o debe enterar hasta un 20% del monto total, ¿ya? Durante el primer año. Y a partir del segundo año tiene que ir extendiéndolo de manera proporcional, distribuyéndola entre todos los años que le queda de vida útil. Es decir, si enteró el primer año el 20%, el máximo, puede ir distribuyendo el 80% restante en el resto de los años proporcionalmente que le va dando, o la guía que le va dando la vida útil. O bien puede constituir el total de un viaje, de una sola vez. La garantía se puede ajustar. Les he dicho que otra de las herramientas fundamentales que establece la ley 20.551 para asegurarse del cumplimiento efectivo de las medidas son las auditorías. Producto de las auditorías puede generarse la necesidad de actualizar los planes de cierre, de modificarlos, etcétera, o como producto de todo eso puede que los costos totales del proyecto minero vayan incrementándose, y por lo tanto se vaya generando además un crecimiento de la propia faena minera, y en esos casos el legislador le dice: mire señor, si bien usted otorgó una garantía por tanto, ahora modifíquemela, porque ya no estamos hablando exactamente de lo mismo que conversamos cuando usted me presentó su plan de cierre. Por lo tanto yo le pido que me la modifique hacia arriba o hacia abajo, puede ser en los dos sentidos, de manera que aquí se vela por el interés del Estado, pero también por el interés del regulado, en este caso del titular del emprendimiento minero. Hay una dimensión bastante interesante, y con esto empiezo a terminar, que tiene que ver con la etapa de poscierre. O sea, el plan de cierre
cubre el espacio que va desde que comenzaste la operación hasta que terminó su vida útil. Y a dicho efecto se otorgan la garantía y una serie de medidas que tienen por objeto, durante la operación, durante la vida útil del proyecto, hacerse cargo de los efectos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de la faena minera, para resguardar también la salud e integridad de las personas, y finalmente para asegurar la estabilización física y química de la faena. Presentaste tu plan de cierre, ejecutaste tu plan de cierre, terminaste la vida útil, obtuviste el informe final de auditoría, el informe final te dijo que estás súper bien con la ejecución de tu plan de cierre, obtienes tu certificado de cierre final, pero para obtener el certificado de cierre final, la ley te pide que aportes a un fondo, que es el Fondo para la Gestión de Faenas Mineras Cerradas, así lo denomina la ley. ¿Y a qué apunta este fondo? Este fondo, al que tiene que aportar el titular de la operación minera, es una cantidad, una suma no reembolsable que se coloca a disposición del Estado, equivalente al valor de las medidas que vienen después del cierre, es decir, el post-cierre, cuando se cerró el negocio, y que tiene por objeto de que con esos recursos el Estado los tome, debidamente valorizados en su oportunidad, los tome y pueda llevar adelante el Estado, o a través de terceros acreditados, poder llevar una etapa de seguimiento de lo que ocurre después de que se cerró la faena minera, para verificar o para velar por el adecuado control de las emisiones, efluentes, etcétera, que se pueden producir una vez que se abandonó y se cerró el negocio. Por lo tanto, cuando yo concluí con mi faena minera y yo obtuve el informe favorable del auditor, compartió ese criterio el Cernagiomín, yo tengo derecho a obtener el certificado de cierre final, pero primero le tengo que entregar al Estado esa cantidad de dinero equivalente al costo de las medidas de poscierre que tienen por objeto hacer un seguimiento a las distintas variables que se pueden ir produciendo en el tiempo. Se tiene que modificar el plan de cierre. J. Oliva, ¿qué pasa con las faenas mineras que crecen y sobrepasan el tonelaje de extracción? Se tiene que modificar el plan de cierre, pues someterse al procedimiento de aplicación general a media marcha, y en el entremedio, si van creciendo, obviamente tienen que ingresar primero al sistema de evaluación de impacto ambiental. Así como el plan de cierre tiene que aprobarse antes de comenzar con tu faena minera, antes de crecer tu faena minera y que eventualmente te llegue un procedimiento de aplicación general, tú tienes que obtener la resolución de calificación ambiental. Entonces, tienes que obtener la resolución de calificación ambiental. En el contexto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, vas a tener que obtener el permiso ambiental sectorial que ahora viene en el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y una vez obtenida esa resolución, entonces vas sectorialmente a obtener la autorización concreta del Cernagiomín y recién puedes extenderte. Y obviamente vas a tener que extender la garantía correspondiente. No, el fondo se entrega totalmente, Héctor. El seguimiento post cierre se establece al inicio, cuando tú apruebas el plan de cierre. Ahí se establecen las pautas generales asociadas al tiempo que va a durar el post cierre, y en consecuencia eso va a tener una duración en la medida que va a depender de la resolución que te aprueba el plan de cierre. O sea, el plan de cierre es el que te determina el plazo por el cual vas a tener que hacer el seguimiento a costa del fondo o de la cantidad que aportaste al fondo para los efectos del post cierre. Eso es, queridos alumnos y alumnas. Nos vemos el domingo entrante, y
Va a ser una jornada larga y espero que la hagamos lo más entretenida posible. Probablemente vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, porque nadie se puede bancar a un profesor durante 8 horas, ni un profesor se puede bancar a los alumnos durante ese tiempo. No, eso es broma. Espero que tengamos una clase ágil en ese sentido. Voy a tratar de llevar ejercicios prácticos para que tengamos toda la oportunidad de participar y poner en práctica todo lo que hasta ahora hemos aprendido en términos teóricos. Así que muchas gracias, que les vaya muy bien, descansen y junten energía para el domingo. Nos vemos, gracias.